Hoy tuve el gusto de grabar el primer episodio con dos invitados en vez de uno. Ellos fueron el físico teórico, divulgador y escritor José Edelstein y el historiador y también escritor Gustavo Battistoni. Entre nosotros tuvimos una conversación espectacular sobre ciencia, específicamente sobre física, que ronda sobre todo la conmemoración de los 100 años de la visita nada más ni nada menos que de Albert Einstein a la República Argentina. Y esta charla tiene la característica de que es la que dio lugar al primer evento con público de este podcast que se va a llevar a cabo dentro de muy pocos días, el 29 de marzo, en la ciudad de Rosario. Los dejo primero con José y luego con Gustavo. Quédense hasta el final porque es una conversación espectacular. Uy, hay muchas historias fascinantes, qué sé yo, pero bueno, creo que la que ya en más de una ocasión he dicho que probablemente sea insuperable por su génesis y por lo inverosímil que es. De hecho, fue lo que me llevó a escribir el primer texto de divulgación y arrancó ahí mi carrera escribiendo texto de divulgación. Es la historia del descubrimiento de la antimateria en la cabeza de un señor llamado Paul Dirac. Digo, es una historia completamente inverosímil porque no había absolutamente ni un solo indicio experimental o de laboratorio o incluso alguna inconsistencia de la física que llevara a sospechar siquiera que podía existir algo como la antimateria. Y lo único que intentó hacer Paul Dirac fue, bueno, estamos hablando del año 28, 1928, en 1927 se había consolidado la mecánica cuántica, digamos, el grueso de la comunidad aceptaba que era una teoría sólida y bueno, que debía tomarse en pie de igualdad con las grandes teorías de la física. Y la ecuación de Schrödinger, que era la ecuación, digamos, que se utilizaba para explicar el electrón, era incompatible manifiestamente con la relatividad restringida de Einstein. O sea, era una ecuación que no era compatible con un principio tan elemental como que si uno estudia un átomo en un laboratorio, pero luego pasa a otra persona moviéndose a velocidad constante y observa lo que yo estoy estudiando, no puede ser compatible lo que observan las dos personas. No hay un lenguaje común para describir un átomo cuando uno está en movimiento respecto de otro, lo cual es absurdo. Por supuesto que estos efectos solo se notan cuando uno se mueve a velocidades relativas cercanas a la luz, entonces uno podría darse qué sé yo, por conforme diciendo, bueno, ¿cuándo va a ocurrir que otro observador se mueva respecto a mí a la velocidad de la luz? Pero en física, digamos, las cosas tienen que funcionar bien, por lo menos eso creemos los físicos, no solo si es posible hacer mañana el experimento, sino a priori. Si uno puede imaginar el experimento, tiene que ser posible. Entonces Dirac emprendió en solitario el intento de construir esta ecuación que hiciera compatible la mecánica cuántica con la relatividad restringida. Y llegó rápidamente a la conclusión de que la única forma de hacerlo era con una ecuación que tenía algo muy, muy llamativo, que intentó por todos los medios dar marcha atrás, pero ya era tarde. Y es que la ecuación parecía insinuar que el electrón, además de tener, bueno, el electrón tiene una propiedad que se llama spin, es algo así como un giro intrínseco y puede tener dos valores. Bueno, a él le daban cuatro posibles valores, digamos, y claro, no se correspondía con nada conocido. Entonces, bueno, lo que hizo fue preguntarle a la ecuación a ver qué eran esos otros dos valores. Y la ecuación le indicaba que eran algo así como un electrón de energía negativa. Cualquier persona normal, por muy buen físico que sea, tiraría la toalla ahí mismo. Diría, esto está mal, y bueno, punto, mala suerte, que fue lindo mientras duró. Dirac emprendió una serie de argumentos que no voy a reproducir porque sería muy largo, pero son argumentos en los cuales básicamente todo era una regurgitación intelectual en la que las decisiones básicamente eran entre Guatemala y Guatepeor, o sea, eran siempre dos circunstancias, las dos básicamente muy poco recomendables para tomar esos caminos, y él fue optando siempre con un criterio estético, por el camino que le pareció que era más bello. Y bueno, y llegó finalmente a la conclusión de que la única forma de darle sentido a todo lo que él había hecho era que existiera una partícula igual que el electrón, pero con carga positiva.
Entonces, al principio hubo un poco de confusión, la gente pensó que la teoría estaba explicando el protón, que tiene carga positiva, pero luego hubo otro físico muy conocido, Boyle, que se dio cuenta que no, que tenía que ser de la misma masa que el electrón. Bueno, nunca nadie había visto una partícula semejante. Además, estamos hablando de una partícula muy liviana que debería aparecer en el laboratorio fácilmente. Y llegó a ser tan escandaloso esto que Werner Heisenberg, un enorme físico, el padre de la mecánica cuántica en cierto sentido, este año estamos celebrando el centenario de su trabajo fundacional, llegó a escribirle a Pauli una carta en la que le decía: este es el capítulo más triste de la física moderna, porque Dirac, que tenía 26 años, todo hay que decirlo, ya era una leyenda, ya había hecho aportes fundamentales a la física, y Heisenberg consideraba que desbarrancó, o sea, que con tal de esta búsqueda estética, ¿qué tiene que ver la física con la estética? ¿No? Supongo que se preguntaba Heisenberg, y se lo dijo en una carta, eso lo supimos después cuando se abrieron las cartas de esta gente que es muy famosa, y es peligroso mandarles cartas porque luego se van a abrir. Bueno, la cuestión es que en 1932 en un laboratorio apareció de forma indiscutible, incontestable y totalmente clara el positrón, que es este electrón de carga positiva, que es el primer ejemplo de la antimateria. Luego supimos que todas las partículas tienen su antipartícula y de hecho de repente tuvimos un problema científico que aún hoy no está resuelto, y es comprender por qué la materia y la antimateria son básicamente como la cara y la cruz de una misma moneda, entonces debería haber tanto de una como de la otra. Y realmente en el universo no vemos antimateria, vemos muy poca antimateria, nos cuesta mucho generarla y no entendemos muy bien cómo el universo se decantó por la materia y a dónde fue a parar la antimateria, que debería estar en pie de igualdad con la materia. Eh, digamos, Dirac llegó a afirmar luego en algunos escritos y en algunas conversaciones que entre la verdad y la belleza hay que optar por la belleza, siempre, porque la verdad al final en ciencia siempre dura un tiempo, digamos, en general, y en cambio, y la belleza es muy probablemente la naturaleza sea bella, por lo tanto es una guía mejor de verdades más perecederas, ¿no? Bueno, a mí me parece insuperable esto, porque yo creo que cualquier otro de los hallazgos de la historia de la ciencia tienen un poquitito más de... O sea, fíjense que esto que conté, cuando nos cuentan el método científico, bueno, Dirac se pasó el método científico, no aplicó absolutamente ninguno de los criterios del método científico y poco le importó. Pues, qué hermosa historia, José. Y no solo el primero que nombra el sentido estético de la ciencia y cómo perseguir la belleza por sobre la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que la ciencia se corrige y que la verdad en ciencia siempre es provisoria. Obviamente eso estamos todos súper de acuerdo, por suerte. Y me surgen de ahí dos preguntas, eh, bien a nivel físico. La primera, de alguna manera yo la tenía preparada de antes, pero mientras hablaba me surgió otra, y es, yo hace poco entrevisté en este mismo podcast a Miguel Alcubierre, a quien seguro que conoces, y él me comentaba que su formidable idea de poder viajar más rápido que la velocidad de la luz requería energías negativas y masas negativas, lo cual era hasta el momento imposible de crear, o hasta ahí entendí yo. Pero ahora te Ujú. escucho a vos decir que justo lo que Paul Dirac vino a descubrir es justamente eso. Eh, ¿Qué podría No, decirme bueno, ahí? sí, está bien que hagas la conexión. En realidad, digamos, cuando Dirac encuentra que la ecuación le está sugiriendo que es una partícula de masa negativa, bueno, me vas a obligar a que cuente un poquito más de esto. Él, claro, Mejor. una masa negativa es problemática, o sea, es problemática por muchos motivos. En el caso de lo que Miguel Alcubierre puede llegar a considerar, que es en una teoría de la gravitación, una masa negativa, claro, la masa curva el espacio-tiempo, una masa negativa produce problemas graves en principio cuando uno intenta curvar el espacio-tiempo con una masa negativa. Además de que no conocemos, no tenemos ninguna, nunca ni en el laboratorio ni fuera del laboratorio, no hay el menor indicio de que exista algo como una masa negativa. Pero Dirac bueno, no se preocupó por eso porque él no estaba pensando en la gravedad. La reconciliación entre la cuántica y la gravedad a día de hoy todavía no la hemos conseguido, o sea, es un problema mucho más duro. Dirac resolvió el tema de las energías negativas de una manera sorprendente. Y nuevamente a él le pareció bello el siguiente argumento. Se conocía también de un par de años antes lo que se llama el principio de exclusión de Pauli, que lo que dice es que dos partículas como el electrón
no pueden estar en el mismo estado. Es la razón última por la que la materia es impenetrable. Y entonces, bueno, entonces Dirac dijo, me puedo aprovechar esta idea, porque nosotros siempre la referencia de cualquier sistema físico es respecto de algo, por ejemplo, respecto del vacío. Un electrón solo en el universo es la diferencia entre ningún electrón, pero ningún electrón, que es lo que llamamos vacío, bueno, ojo, que el vacío quizás es un poco más complicado de lo que imaginamos, y como al final no podemos tener menos que el vacío, no nos daríamos cuenta. Entonces Dirac concibió el vacío como lo que se suele llamar el mar de Dirac, una cantidad infinita de partículas, de electrones, que ocupan todos los estados posibles de energía negativa. Todos los estados posibles de energía negativa son infinitos. O sea que un pequeño problema que tenía la idea de Dirac era que para resolver este otro problema tenía que invocar un vacío con energía infinitamente negativa y carga eléctrica infinitamente negativa, porque los electrones tienen carga eléctrica. A Dirac le pareció que eso es algo muy sorprendente. A Dirac le pareció, bueno, ya alguien se dará cuenta, no tengo muy claro cómo resolver este tema de la carga infinitamente negativa ni la energía infinitamente negativa, pero es un valor de referencia. Entonces, al final, no tengo manera de medir esa carga eléctrica infinitamente negativa. Lo que puedo definir es un electrón más que eso, pero no hay nada menos que eso. Por lo tanto, ese es mi piso. Un piso raro, pero es mi piso. Entonces, así empezó a trabajar y se dio cuenta de algo genial. Dijo, si por algún motivo una de estas partículas de este mar de Dirac recibiera energía suficiente para pegar el salto a las energías positivas, aparecería, cualquiera ingenuo diría, aparecería un electrón de la nada, ¿no? Porque de repente un electrón que es parte de mi vacío, o sea que yo no lo llamo electrón, lo llamo vacío, de repente al adquirir energía positiva tengo un electrón. Pero Dirac se dio cuenta de algo genial, dijo, no solo tengo un electrón, tengo un hueco en el mar de Dirac. Y ese hueco en el mar de Dirac es, si uno lo piensa un poquitito, es una carga, es como si fuera una carga de signo positivo. ¿Por qué? Porque ese hueco en el mar de Dirac, por ejemplo, yo siempre lo cuento hablando como si fuera un gran teatro gigante, infinito, con infinitos espectadores ocupando su butaca. Entonces, una persona que quiere entrar no puede entrar porque está todo lleno. Pero si alguien se va y sale del teatro, no solo hay una persona más en la ciudad, en las calles de la ciudad, sino que hay una vacante en el teatro. Si la vacante se produce en la fila 3, alguien de la fila 10 puede pasarse a la fila 3 para ver mejor, y el de la 17 a la 10, etc. Y si uno mira todo esto desde arriba, es como si fuera la butaca la que se mueve. Dirac se dio cuenta de esto, como la butaca atrae espectadores, tiene la carga opuesta, ¿no? Y entonces ahí fue que empezó a pergeñar esta idea de una partícula de carga positiva que se generaría del vacío junto con la partícula de carga negativa, que es el electrón. Eh, Hoy sabemos de esto que estoy contando, por si alguien nos escucha y cree que estoy hablando de algo especulativo, estamos hablando de algo que lleva casi un siglo de comprobado, y de hecho hoy millones de personas salvan su vida gracias a Dirac de manera muy inesperada, porque hay un aparato en los hospitales que se llama PET. La P viene de positrón, es un tomógrafo que lo que hace es aprovecharse de que estas partículas, cuando se encuentran con un electrón, estos positrones desaparecen los dos. Es como si es como si el electrón volviera a caer en el hueco del mar y entonces liberara energía. Esa energía es muy característica y estas máquinas se aprovechan de eso para diagnosticar cánceres. Wow. Así que es increíble que además dije antes la palabra que no es muy bonita, regurgitación intelectual motivada por la estética, salva millones de vidas un siglo más tarde. De locos. Es interesantísimo y antes de darte lugar a vos, Gustavo, que estoy muy contento de tenerte también, quiero hacerte una pregunta, José, para quedarnos un poco en el campo de la física, porque esta la tenía de antes, de hecho la tenía leyendo tu libro, y después me parece que va a estar bueno pasar a la parte de historia para que Gustavo nos ilumine. Justamente, José, teniendo en cuenta que este año se cumplen 100 años de la visita de Albert Einstein a Argentina, y algo que él propuso fue la velocidad de la luz como un límite natural. Déjame que yo pronuncie esta frase y corregime qué es lo que pienso mal. Un fotón se mueve todo el tiempo a la velocidad de la luz. Entonces yo pensaba, bueno, si un fotón se mueve siempre a la velocidad de la luz, cuando yo prendo un láser,
¿Dónde estaba este fotón antes de que yo encendiera la luz? Y la segunda pregunta es, y bueno, cuando se choca la pared de ese láser, bueno, ahí se encuentra con materia, pero ¿qué es lo que ocurre con ese fotón? ¿Se deja de mover a la velocidad de la luz? Eso Mm, no me sale a entender. Ok, primero comentario, que es una nota sutil pero importante, es que la luz se mueve a la velocidad, a ese límite natural que dijiste, en el vacío. Ujú. Normalmente, prácticamente nunca tenemos vacío estrictamente, por lo tanto, en general, casi nunca se alcanza estrictamente ese valor. Ahora, bueno, obviamente en el espacio, cuando nos llega la luz de una estrella, lo que hay entre la estrella y nosotros es prácticamente vacío, o sea que todos los efectos prácticos es como si se moviera a esa velocidad. Bueno, en el caso de un láser, que por cierto, ya que estamos hablando de Einstein y para entrar en el tema para que Gustavo se pueda sumar, fue Einstein el primero el que se dio cuenta de que se podía construir un láser. O sea, es una cosa absolutamente alucinante porque lo hizo en 1917, Einstein en 1915, a finales de noviembre incluso, escribió la teoría de la relatividad general. En el 16 tiene varios trabajos en los cuales, por ejemplo, predijo la existencia de ondas gravitacionales y básicamente le demandaba mucho trabajo, porque además la relatividad general fue también un esfuerzo muy solitario. Muy poca gente realmente creía en eso o se tomó el trabajo también de aprender la matemática que hace falta para poder hacer eso, que Einstein tuvo que aprender duramente. Y en el 17, en medio de que su cabeza estaba, digamos, trabajando en todas las consecuencias de la relatividad general, en una especie de, no sé, de descanso, a mí me resulta realmente inconcebible comprender un cerebro así. Escribe un trabajo en el que habla de la posibilidad de provocar un efecto en cadena en átomos que decaen eh, coherentemente, de modo tal que cada átomo. ¿Qué quiere decir decaer? Perdón, aclaro esto. Un átomo tiene un núcleo y tiene electrones. Los electrones tienen niveles de energía precisos, muy fijos, según el átomo. Esto es. La mecánica cuántica lo explica bien y el laboratorio lo muestra en forma categórica. Entonces, los fotones que emite un átomo tienen energías muy concretas, que son las energías la diferencia de energía entre dos niveles de los que tiene el átomo. Entonces, lo que mostró Einstein, se le ocurrió la idea de una especie de efecto en cadena en el cual un átomo decae algún electrón que está en un estado alto de energía, emitiendo un fotón, de modo tal que algún otro átomo que se encuentra en el camino lo motiva, lo excita y lo hace que su electrón suba y baje, o sea, suba de energía y baje de energía, emitiendo a su vez un fotón, y que el efecto sea un efecto constructivo en cadena, de modo tal que al cabo de una serie de que eso ocurra con muchos átomos en secuencia, se produzca un conjunto enorme de fotones en el mismo estado, todos, que es la idea del láser. O sea, el láser tiene particularidades que son muy llamativas, ¿no? Es una luz direccionada, ¿no? Cuando uno enciende una lámpara no pasa lo que pasa con el láser. El láser es unidireccional y monocromático. Todos esos fotones están en el mismo estado. Eso fue una idea que tuvo Einstein en la cabeza, que luego se tardó no sé cuánto, pero unos 30 años en poder construir un láser, porque es algo que se probó correcto, pero bueno, de la idea hasta ver si eso se puede implementar, si funciona, si hay alguna suposición que en realidad es excesiva y que cuando uno lo intenta construir pues no funciona, funcionaba finalmente. La justicia poética de este mundo natural tan hermoso ha hecho que este año se van a cumplir 10 años, se haya hecho la primera detección de ondas gravitacionales que Einstein predijo en 1916, utilizando de manera crucial láseres que Einstein predijo en 1917. ¿No? Una cosa muy, muy impresionante. Yo escribí un libro sobre Einstein, así que tengo una posición parcial sobre esto, pero para mí es el científico más grande de la historia, con diferencia, porque Newton por supuesto que Newton es una figura también increíble en la historia de la ciencia, pero Einstein hizo algo, o sea, Newton, de donde casi no había ciencia, Newton, bueno, construyó una buena parte del corpus de la ciencia, ¿no? Que es algo increíble. Pero Einstein hizo algo que para mí es más difícil, y es cuando se creía que todo funcionaba bien, mostró que básicamente estaba todo mal. Básicamente estaba todo mal, no dramáticamente mal, pero en el sentido de que las cosas funcionaban, uno podía predecir eclipses bien, por ejemplo,
pero la naturaleza de la gravedad era radicalmente diferente de lo que Newton concibió. Radicalmente diferente. De hecho, hay predicciones que constatamos hoy, las ondas gravitacionales que mencioné hace un rato, la teoría de Newton no tiene ondas gravitacionales. O sea que una vez que somos capaces de medirlas, ahí sí que la teoría de Newton falla estrepitosamente, porque no tiene ese objeto que podemos medir hoy, podemos observar el universo con estas ondas. No me olvido de tu pregunta. ¿Dónde estaba el fotón Gracias. antes de ser emitido en láser? Bueno, es que no había fotón antes de ser emitido en el láser. Eh, Hay que entender que la descripción de la luz en términos de fotones es una descripción que, como ocurre muchas veces en la física, no es una descripción total de la luz. En realidad la luz es campo electromagnético. El campo electromagnético llena todo el volumen disponible. Entonces la potencialidad de que aparezca un fotón en cualquier parte ya está ahí. Igual que la potencialidad de que aparezca un electrón en cualquier parte. Hago otro pequeño rodeo, y perdón, pero es que para explicar esto bien hay que darle estos rodeos. Cuando uno hace chocar dos partículas en un acelerador de partículas, no hablemos del LHC porque ahí se hace chocar protones que son partículas compuestas, pero cuando se hacían chocar en el acelerador anterior un electrón con un positrón que no están hechos de nada, claro, uno piensa ingenuamente, choco partículas y salen las partes. Pero el electrón y el positrón no tienen partes. Y sin embargo, cuando se hacían chocar, salían cientos o miles incluso de partículas. ¿De dónde salieron esas partículas si no estaban dentro del electrón y del positrón? Bueno, hoy comprendemos muy, muy bien que salían del vacío. El vacío tiene esa disponibilidad, algo así como, no es exactamente lo del mar de Dirac, que nombré algo, pero no está mal si alguien quiere pensarlo así, porque se parece un poco a eso. Mm. Tiene una disponibilidad de extracción de... Los campos están ahí, y los campos, si le inyecto energía, puedo arrancarle partículas. Y bueno, tantas partículas como energía inyecte. Entonces, si yo inyecto más energía, arrancaré más partículas. El LHC tiene una mayor multiplicidad de partículas, no porque los protones estén hechos de otras cosas, sino porque la energía es mayor. Y cuanto más energía, más presupuesto tengo para ir a comprar cosas, entonces pueden salir más cosas. Entonces, el fotón que empieza a generar el láser en cierto sentido se forma cuando un electrón que está en un estado excitado, de, no sé, rubidio, por ejemplo, los materiales con que se hacen los láseres, decae y emite ese fotón. Eh, entonces el fotón en principio, en el instante previo al decaimiento, no existía, en el instante posterior existe. Puede parecer raro, pero el fotón es un tipo de partícula que llamamos bosones, cuyo número no se conserva. O sea, no hay ningún problema en las leyes de la física para que ahora haya 0 fotones en un lugar y mañana y en un segundo después haya 500. No hay ningún problema. No así con los electrones o con los protones. O sea, hay números de conservación de partículas que se aplican sobre todo para la materia, pero no para los fotones. Entonces los fotones pueden crearse, pueden absorberse. El fotón que pega en la pared puede absorberse y puede hacer que un átomo o una molécula o lo que fuera cambie de... O sea, porque las moléculas también tienen esta ley de niveles de energía. Entonces, si llega el fotón, ese fotón le aporta una energía a quien la absorba, y ese que la absorbe, por ejemplo, puede utilizar parte de la energía para excitarse. Lo que pasa es que los niveles de excitación son discretos. Entonces, si el fotón que llega tiene energía 5 y yo necesito 3 para saltar de nivel, pues absorberé 3 y saltaré de nivel y los otros 2 los devuelvo. Ya. ¿Cómo los devuelvo? Reflejando un fotón de menor energía, o sea, de mayor frecuencia. Muy interesante. O sea que de eso me estoy enterando. Directamente el fotón se muere cuando se choca la pared. Dicho de otra manera, ¿no? Bueno, si querés llamarlos, eso es poner un tinte dramático, que creo que es la mejor invitación para que entre Gustavo en escena, porque, a ver, no sé si el fotón, no creo que sufra. Fíjate que el fotón, o sea, en realidad hay cosas más desconcertantes con el fotón. Uno está acostumbrado cuando justo hoy tuve clase de relatividad a la mañana. La relatividad es una teoría que básicamente habla de cómo ven el mundo dos observadores en movimiento. Y si los observadores en movimiento eh, no se mueven a la velocidad de la luz, que solo pueden hacer las partículas sin masa, como los fotones, entonces siempre puedo definir el tiempo, lo que se llama el tiempo propio, el tiempo del que se mueve. O sea, yo tengo derecho, yo y cualquier partícula elemental tiene derecho, por así decirlo, a llevar un reloj de pulsera en la mano y decir, para mí el tiempo es este. Salvo el fotón.
Si uno intenta ponerle un reloj de pulsera al fotón, y que se entienda que es metafórico, quiero decir, el fotón, Claro. el tiempo propio del fotón no transcurre. No transcurre. O sea, el fotón recorre, o si se quiere, una afirmación que es la contracara de esta. Si un fotón atravesara el universo sin interactuar con si nadie lo absorbe y simplemente va de un lado al otro del universo, por más que para mí, observador externo, tarde miles de millones de años en hacerlo, el fotón, si pudiera hablar, diría no, fue instantáneo. Claro. Y fue instantáneo porque el universo no mide nada, porque el fotón ve completamente contraída la dirección en la que se mueve, como si fuera de tamaño cero. Es muy chocante, pero la Eso realidad porque se es mueve a la así. velocidad de la luz. Exactamente. Sí. Interesantísimo, interesantísimo. Justamente hablando de la velocidad de la luz y del inventor de que es un límite natural, tenemos también acá a el primer invitado de este podcast, que es científico, pero que no es científico de las ciencias duras, que es Gustavo Battistoni. Gustavo, quiero darte paso a sumarte a esta charla, porque por fuera de la grabación me estuviste contando una curiosidad muy, muy linda respecto a la venida de Einstein a Argentina y que tiene que ver con Leopoldo Lugones. ¿Me contás, Gustavo, cómo es eso? Bueno, primero y siguiendo lo que decía el amigo José, Lugones era un homo aestheticus, era un hombre que veía la realidad primeramente desde la estética. Y mi primer encuentro con Einstein relacionado a Lugones, increíblemente, es la lectura de una edición de Las Fuerzas Extrañas de 1926, que es un libro de cuentos fantásticos, que tiene como capítulo final ni más ni menos que la conferencia de Lugones sobre Einstein y la teoría de la relatividad, el tamaño del espacio. Esto más o menos para ver cómo fui llegando a la relación entre Lugones y Einstein. Es más, en el epílogo de ese libro de 1926, Lugones afirma que la teoría de la relatividad de Einstein venía a justificar lo que él había escrito desde el punto de vista de la teosofía en Las Fuerzas Extrañas de 1906. Esto puede parecer un poco a ustedes que tienen una mentalidad científica más sólida, algo extraño, pero bueno, está ahí para que quiera leerlo. Y es la primera lectura, podríamos decir, el primer encuentro que tuve hace muchos años de un libro sacado de mi querida biblioteca de la ciudad de Firmat sobre Lugones. Lugones, y esto hay que remarcarlo, siempre fue una persona sumamente interesada por la ciencia. Tiene trabajos en elogio de Ameguino, donde hace aportes a la paleontología, también a la geología, discutidos, como todo lo que por ahí pudo haber escrito Lugones desde el punto de vista científico. Y también tiene un trabajo del mismo año de su conferencia sobre el tamaño del espacio, que es un elogio de Leonardo. ¿eh? Lugones tenía en Leonardo no solamente al gran artista, sino también un hombre que había hecho aportes a la ciencia, en particular, y él lo nombra, el principio de equivalencia. Lugones siempre se interesó, insisto, desde muy joven por las cuestiones científicas, y yo creo que hoy en día la figura de Lugones ha quedado muy relegada por sus ideas políticas, sobre todo a partir de aquel famoso discurso de diciembre de 1924 sobre la hora de la espada, sus ideas autoritarias que tanto mal le hicieron a la querida República Argentina, y de alguna forma fue el autor intelectual del golpe del 6 de septiembre de 1930. Pero como suele suceder en la historia, alguien que puede tener ideas muy retrógradas en materia política puede tener algunas ideas realmente interesantes desde el punto de vista del conocimiento. Y yo creo que la gran difusión, la masiva difusión, aunque ya la idea de Einstein se discutía, y ahí está en el libro de Tomás de Azúa y Diego Hurtado de Mendoza,
los antecedentes del conocimiento de la obra de Einstein en la Argentina, el gran difusor entre el gran público de la obra de Einstein fue Leopoldo Lugones. Hay que recordar que Lugones tenía una permanente, una página, digamos, casi semanal en el diario La Nación, que era el diario más importante de la época, donde él permanentemente hacía referencia a Einstein, hacía referencia a la teoría de la relatividad y el tamaño del espacio, después de ser una conferencia, se publicó enteramente en el diario La Nación. Además, en el diario La Nación, en 1922, Lugones tiene un artículo que se llama Por la ciencia y la libertad, el caso del profesor Einstein, donde él propone la venida de Einstein a la Argentina y que tenga un cargo en la universidad que incluso podía ser financiado por ciudadanos comunes que aportaran a la venida de este gran científico a la Argentina. Entonces, en Lugones hay un permanente respeto a la figura de Einstein. Lugones a veces, como suele ocurrir con los pensadores de derecha, se piensa que Lugones era antisemita, ¿no? Y nada más alejado, si hay alguien que defendió a la comunidad judía en la República Argentina, fue Leopoldo Lugones. Es más, el tamaño del espacio termina con, con la consigna de que Einstein está juzgado en Alemania por el nacionalismo, por su carácter judío, ¿no? Por eso, entre las cosas que me desasnó el libro de José fue la figura de Philippe Lenard, un científico que ni más ni menos había ganado el premio Nobel y que fue un enemigo permanente de Einstein y de las ideas de la teoría de la relatividad, a la que denominaba ciencia judía. Realmente es bastante, a veces cuando uno piensa la mente de un científico, y yo no podría juzgar desde el punto de vista teórico la figura de Lenard, pero un premio Nobel realmente que tenga una mentalidad tan cavernícola realmente llama poderosamente la atención. Y en el caso de Lugones, como te decía, un hombre que era de ideas autoritarias, que tenía un desprecio muy grande por la masa, sin embargo, desde el punto de vista eh, ideológico y científico, fue muy progresista. José hacía referencia a cuando él estuvo con Einstein en el año 1924 en la Sociedad de las Naciones, tenía una comisión intelectual donde había figuras ni más ni menos que Barzón, Einstein, y también un personaje que en general no se lo suele relacionar con Lugones, que fue el físico holandés Hendrik Lorentz, con el cual Lugones tuvo discusiones. Lorentz había publicado años antes un trabajo sobre la relatividad general. Entonces a mí a veces me parece que de determinados sectores se le baja un poco el precio de Lugones, un personaje, insisto, de ideas por ahí a veces confusas o un poco nebulosas, como el mismo Einstein comentaba en un reportaje sobre el tamaño del espacio, pero que realmente produjo una renovación, una divulgación de ni más ni menos que lo más avanzado, y como decía José antes y también vos, Bernardo, quizás el científico más importante que tuvo la historia de la humanidad. Y eso no es un dato menor, porque realmente ¿quién hablaba en la República Argentina en 1920? El experimento de Eddington se había hecho en 1919, es decir, un año antes, y Lugones ya, además con el conocimiento de Jorge Duclos, que era un científico muy importante, que fue el primero que dio una charla desde el punto de vista estrictamente científico sobre la teoría de la relatividad, aquí Lugones eh, dedica su conferencia El tamaño del espacio. Con esto quiero decir que me parece que la figura de Lugones
ha quedado muy olvidado, y yo casi nadie lo lee, yo porque bueno, tengo un libro inédito sobre sus ideas políticas, que también después puedo hacer alguna observación sobre algún libro, donde Lugones propone, tanto en el Estado equitativo, en la Grande Argentina, y sí, la Grande Argentina, en el Estado equitativo, eh, una política científica. Estamos hablando de 1930. La industrialización de la Argentina, una industrialización por supuesto autoritaria, pero donde la ciencia, la investigación científica, ocupe un lugar muy importante, porque Lugones fue permanentemente un difusor, no solamente de la cuestión literaria, no solamente un personaje políticamente incorrecto, eh, pero además yo quiero hacer una subrayar que el gran cambio que Lugones, y esto lo afirma él en un trabajo que publicó el diario La Nación, que se llama La Quimera Finalista, él dice que la teoría de la relatividad y también la mecánica cuántica, porque él conocía las ideas de Heisenberg, el principio de indeterminación, lo que no es tampoco muy alocado porque el mismo Lorentz, en 1926 creo, en la Universidad de Cornell, dio una serie de charlas sobre la mecánica cuántica. Y Lugones había charlado eh, con, con Lorentz en Europa. Entonces todo esto va armando un sistema de ideas, a veces confuso, insisto, pero que hizo llegar al gran público. Ustedes se imaginan cuando apareció El tamaño del espacio en el Diario de la Nación, toda la Argentina, por lo menos ilustrada, estaba discutiendo, a veces sin saber, sin conocer bien, la teoría de la relatividad. Me parece que ese no es un mérito inferior porque fue un elemento de divulgación sumamente importante. Después, si queréis, desarrollo para dejar un poco el tema acá, la importancia de Lugones para la venida de Einstein en marzo de 1925. Vos habías, Gustavo, nombrado, entre otras cosas, te agradezco por la historia, que, corregime si te digo mal, Einstein le dijo a Lugones que él había sido el único argentino que había comprendido la teoría de la relatividad. No, 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 eso es una charla que un gran político eh, español, Álvarez del Valle, en su memoria, que no tenía absolutamente nada, era lo contrario de Lugones. En materia política, Einstein le había dicho que el libro, el folleto, el trabajo, el tamaño del espacio era un trabajo interesante. Y la otra gran pregunta también, ¿no? Porque a veces también, insisto, se baja el precio de Lugones como científico, pero Einstein en una carta, una misiva muy afectuosa, le agradece a Lugones el difundir sus ideas en un país tan lejano. Es decir, yo creo que si Einstein hubiera considerado, como por ahí he leído en algún periodista, de que no entendía absolutamente nada de la teoría de la relatividad, lo hubiera impugnado. Y eso no pasó. Entonces, yo insisto, no me quiero meter en las cuestiones más porque el tamaño del espacio tiene citas de Maxwell, de Max Planck, es decir, realmente además dicho, además es recomendable como pieza oratoria y literaria, porque Lugones era un gran orador. Debe haber tenido un impacto sobre los jóvenes estudiantes y algunos asistentes muy grande. Pero después Lugones tuvo el encuentro con Einstein y con Lorentz. Es más, Henry Bergson, cuando lo recibió, él era el representante de la Argentina y de América Latina en la Sociedad de Naciones, en la Comisión Intelectual, dijo claramente, y yo creo que Bergson tampoco no es una persona para menospreciar intelectualmente, que Lugones unía, porque él decía que estaba lleno de científicos y científicas,
Estaba Madame Curie en la Sociedad de las Naciones, en la Comisión Intelectual. Einstein, Lugones aunaba un enorme recorrido poético, pero también un gran conocimiento científico. A lo que Lugones responde, y están las actas ahí, que él tenía un enciclopedismo muy grande. Hay que recordar que Lugones no había terminado tercer año, se había ido, había abandonado la escuela secundaria, y eso lo hacía un discípulo de Lorentz, de Einstein, de Madame Curie, etc. Yo, si puedo añadir algo, y no he leído esa obra de Lugones, así que pero, digamos, creo que es importante resaltar, a veces limitamos nuestros análisis del pasado a coordenadas, no sé, presentes, como por ejemplo preguntarnos, no sé, si Lugones, no sé, es progre o no. Estamos Ah, hablando sí. de, no necesariamente una persona que sea, por lo que estoy escuchando, que tenga una concepción elitista del mundo, en el sentido de que aprecie también el valor. Obviamente Lugones, eh, probablemente su acercamiento a Einstein parta de la base de que era una persona sensible a intelectos, digamos, que le representaran ¿Eh? una exigencia, entonces que él seguramente lo apreciaba mucho. Bergson fue otra persona que también tuvo un vínculo con Einstein en el sentido también de interesarse por la relatividad. No creo que sea tan importante cuánto entendieron ni Bergson ni Lugones de la relatividad, porque hay que decir, para también ser justos con ellos, que en el año 25, digamos, con Bergson, el debate que Einstein tuvo en París fue en el 22, bueno, digamos, los 20, realmente yo creo que personas que entendieran la relatividad general bien en el mundo habría tres, quizás. El propio Einstein decía, para darles una idea, o sea, uno de los que entendía bien la relatividad era un jovencísimo Wolfgang Pauli, que fue el que hizo el principio de exclusión que mencioné antes. Y Pauli escribió en el año 21, con 21 años, el primer libro de relatividad general que existe, y Einstein decía que él había aprendido relatividad general leyendo el libro de Pauli, él que fue el padre de la teoría. Claro, Porque no olviden, yo le cuento a los alumnos hoy cuando les cuento la teoría, las teorías de la física, muchas veces cuando se van comprendiendo bien con el correr de los años, porque al principio incluso el lenguaje es inapropiado. O sea, hay motivos por los cuales uno va llegando a la conclusión de que las cosas son de una cierta manera, pero luego con el correr del tiempo es como que se va entendiendo, las piezas van casando mejor, lo cual muchísimas veces lleva a un cambio de lenguaje que hace que todo lo que era abstruso, oscuro y, digamos, se vuelva transparente. Pongo un ejemplo, en 1865, el trabajo más importante de física del siglo XIX, que fue el de Maxwell, en el que demuestra que la luz es una onda electromagnética. Yo he intentado leer el trabajo de Maxwell, es absolutamente no solo incomprensible, es imposible de leer, porque Maxwell no utiliza algo que hoy un alumno casi diría bachillerato, eh, utilizaría, que es el hecho de que los campos eléctricos son vectores, entonces tienen componentes, un vector es algo, una flecha que tiene componentes en 3 dimensiones, y uno hoy le pondría el mismo nombre a las tres componentes y especificaría a qué componente me refiero. Y Maxwell no, llamaba A, B y C a las tres componentes, con lo cual que es un nombre que puede parecer una tontería, pero llamás A, B y C, y cuando luego tenés una expresión que dice B por A menos C, de- no ves nada ahí en esa expresión, Claro. porque no te dice nada. Cuando uno se da cuenta que es más conveniente llamándose EX a la componente X del campo E, por ejemplo, o sea, parece muy tonto, pero realmente uno alcanza un nivel de comprensión de otro calado, porque eso te permite ya no perderte en la notación. En la década del 20, yo creo que la relatividad realmente, pedirle a Lugones o a Bergson o a Einstein incluso, digamos, que comprendiera bien la relatividad es pedir demasiado. Pongo un pequeño ejemplo final sobre eso para que se note lo difícil que era el tema. En 1916, bueno, 15-16, Carl Schwarzschild toma las ecuaciones de Einstein y las resuelve y encuentra lo que hoy llamamos un agujero negro. Pero en el momento nadie entendía nada, parecía una cosa rarísima la que obtuvo Schwarzschild. Einstein le dijo, lo felicito por su esfuerzo, pero pensó para sus adentros, no, eso que usted encontró no tiene el menor sentido. En el 22, 7 años después, dos trabajos independientes, uno de ellos de un matemático francés bastante conocido, Painlevé,
encontraron otra solución a las ecuaciones de Einstein que aparentemente no tenía las patologías de la de Schwarzschild, con lo cual la comunidad dijo, ah, claro, ahora sí, ahora se entiende. Esta es la buena, la otra era mala. Y en el 33, 11 años más tarde, estamos hablando ya de la década del 30, Lemaitre demostró que la solución de Schwarzschild y la de Painlevé eran la misma, solamente que escrita con lenguaje diferente. Con lo cual la confusión fue total, porque ¿cómo puede ser la misma algo que tiene patologías con algo que no las tiene? Bueno, entender eso llevó, yo diría que no se empezó a entender hasta la década del 50, por lo menos, con Einstein ya muerto. O sea, Einstein murió sin entender bien la teoría que engendró. Sí, hay algo que me interesa muchísimo de la ciencia que vale la pena poner acá, y es cómo no solo Einstein, sino en general todos los científicos, no se trata de que es simplemente una creación, sino pareciera como que el científico habla con la matemática y espera la respuesta sin entenderla. Es una cosa fantástica eso. De hecho, vos, José, cuando estabas explicando la primer parte, cuando nombraste tu curiosidad, dijiste algo que me encantó también y que fue, bueno, voy a proponer una idea, entonces voy y le pregunto a la matemática a ver qué me dice. Parece ser el caso de la teoría de la relatividad. Evidentemente, Einstein entre comillas, la dedujo sin entenderla. Es una cosa maravillosa. Sí, si uno cuenta la relatividad, obviamente un creador crea entre tinieblas. Es que es lo mismo que un escritor que escribe una obra. O sea, me imagino cuando 20 años después la lee fríamente, dice, ¿cómo escribí yo esto? Porque uno cuando está escribiendo está completamente, no tenés la visión de lejos, de conjunto, sino que estás inmerso, digamos, en una idea que en el momento es confusa. En la historia de la ciencia está plagada, y la relatividad no es una excepción, de cuando uno cuenta hoy cómo las ideas con la lógica que hoy parece más pertinente para que se entienda por qué es lógica la relatividad, no necesariamente es la forma en la que se creó. Entonces, de alguna manera, las ecuaciones de Einstein son medio inexorables cuando uno impone una serie de principios. Y eso eh, uno lo puede ver hoy con claridad. Pero claro, esas son las ecuaciones. Luego hay que resolver las ecuaciones y ver qué es lo que te dicen, digamos, qué es lo que arrojan. O sea, uno pone las leyes, no sé, la ley de Newton, ¿no? La fuerza igual a masa por aceleración. Luego pongo un resorte y las ecuaciones me dicen que el resorte va a oscilar. Pero no estaba. Lo primero son las ecuaciones y luego veo que el resorte oscila. Por supuesto que un resorte lo puedo ver oscilar antes de saber que hay ecuaciones que lo describen. Pero claro, un astro como un agujero negro que nunca vi en un laboratorio, yo escribo una teoría que me predice que existe un astro así y luego tengo que levantar el telescopio y ver si lo encuentro en el cielo. Entonces, Einstein, por ejemplo, concretamente con los agujeros negros, se resistió toda la vida. Le pareció delirante, que no podían existir, que estaba mal, y actuó, de hecho, cuando uno mira los trabajos de él sobre el tema, actuó como una persona cargada de prejuicios, o sea, como tirando por la borda toda su calidad científica que en otras áreas había tenido, incluso en su propia teoría, porque, porque bueno, los científicos somos seres humanos que tenemos prejuicios, tenemos como un olfato también de lo que nos parece que está bien y lo que nos parece que está mal, y nos resistimos como gatos panza arriba cuando algo nos parece que está mal. Eh, y particularmente los genios, y con esto corto mi intervención, los genios que estamos acostumbrados, sobre todo en Argentina, que usamos la palabra genio mucho, a que ser un genio está bueno. Y no está bueno ser un genio, o sea, está bueno para los demás. Sí, Los sí. demás disfrutan, pero bueno, si quieren, incluso en el ejemplo futbolístico tenemos a Maradona, que es una tragedia. Su vida era una tragedia. Todo el mundo disfruta de ver un Maradona, pero vivir esa vida es tremendo. Y un genio en ciencia, como fue Einstein o como fue Dirac o como fue Newton, Mm. tiene que ser una persona testaruda. Tiene que ser una persona con un montón de rasgos negativos que uno no querría ni para uno ni para una persona a la que uno quiere, ¿no? Porque no puede ser una persona cauta e ir a medias tintas, ¿no? Un genio tiene que ir, confiar en lo que ve e ir con todo. Porque si uno, siempre pongo el ejemplo del navegante, ¿no? O sea, un científico correcto, bueno, como puedo ser yo, que o sea, soy un buen científico, bueno, uno nada medio cerca de la orilla, mirando de reojo para no alejarse mucho. El genio se tira en una balsa de 2 troncos y se manda mar adentro. Y que pase lo que tenga que pasar. Acaba en naufragio en el 99% de las veces. Cuando no acaba en naufragio, tenemos una revolución científica.
Es interesantísimo porque una de las preguntas que yo hago siempre a los entrevistados en este podcast es ¿qué científico te hubiera gustado ser? Y uno de los entrevistados anteriores me respondió específicamente ninguno. Pero por esto que vos decís, digamos, aquellos que fueron unos genios no tuvieron buenas vidas en general. Y bueno, y Einstein es Mm. muy famoso, muy conocido de que era un genio y que era mal padre. Bueno, hay como rasgos negativos que se destacan en su vida, obviamente muy lamentablemente, ¿no? Quería cambiar y preguntarte a vos, Gustavo, una pregunta que me había quedado en el tintero antes, que tiene que ver nuevamente con Lugones, y es, vos nombraste que él formaba parte de la teosofía. Entonces yo pregunto cómo puede ser que en una persona entre una curiosidad tan científica como para preocuparse por la relatividad en aquel momento y que al mismo tiempo forme parte de una sociedad como la sociedad teosófica que es anticiencia o de pseudociencia. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, para él no había tan contradicción. Él era un cultor de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Y como te decía, en Las Fuerzas Extrañas, que es un libro de 1906, en su reedición de 1926, él dice que lo que había planteado en 1906, que tenía mucho que ver con la teosofía, no era incompatible, sino que estaba en coordinación con lo que él había planteado 20 años. O sea, a veces, como se decía en este momento, un científico es una combinación de saberes, de supuestos básicos subyacentes, como decía bien Alvin Bulner, y bueno, esa base estuvo siempre en Lugones, como también estuvo en Wells, para hablar otro personaje que tenía algún tipo de relación con la teosofía. Y Lugones siempre lo vivió como una cuestión, quizás también, y me quiero meter por ahí en un terreno que no manejo demasiado, tenía que ver con esta idea de la indeterminación, por ahí este universo contradictorio, complejo que vivimos, y para él era un elemento absolutamente, digamos, no contradictorio, ¿no? Yo también quiero hacer una pequeña observación sobre la llegada de Einstein ¿por qué la Argentina? Y yo planteaba bien la cuestión también del apoyo de Lugones a Einstein en un momento muy difícil donde había, bueno, él había renunciado a la nacionalidad alemana cuando se le pidió que haga el servicio militar y bueno, y la Argentina mismo, por lo que he leído, muestra la incomodidad que tiene con la comunidad germana del país, pero Einstein Lugones fue un defensor a rajatabla de Einstein y del pueblo judío. Yo voy a dar un artículo que hoy daría escozor, que se llama La Contracruzada, que él publicó en el diario La Nación, donde él planteaba que el único elemento de posibilidades civilizatorias que tenía Palestina en esa época era la llegada del pueblo judío. O sea, eso te da después un prólogo que tiene los protocolos de los sabios de Sion, a un libro que criticaba los protocolos, que es absolutamente brillante y destructivo contra esa gran mentira escrita por la Ucrania, por los servicios de inteligencia del zar. Entonces, ese respeto por la comunidad judía indudablemente impactó en la mirada que tenía Einstein sobre Lugones. Hay que recordar que la única comida íntima que tuvo Einstein en la Argentina con alguien, con una familia, fue en la casa de Lugones el 1 de abril, creo, de 1925. Entonces, este respeto de Einstein, esta lucha denodada que no abandonó nunca, de que Einstein pueda tener un lugar en la Argentina, que la Argentina fue, yo siempre, y lo tengo en un modesto libro, analizo la figura de Beppo Levi,
el gran matemático Beppo Levi, italiano, que fue expulsado por las leyes raciales de Mussolini y que recabó a los 63 años en la ciudad de Rosario. Y la Argentina fue siempre por obra de un gran, un gran luchador por la ciencia argentina, que fue el ingeniero Cortés Pla. Entonces, Mondolfo, ¿no? Pienso en otra figura notable de la filosofía que recabó en este país. Argentina siempre fue receptiva, y me parece que tiene que ver también con un clima intelectual, por lo menos en términos de conocimiento, donde Leopoldo Lugones no jugó un papel menor. Excelente reflexión, Gustavo. Algo que me llama mucho la atención es, bueno, José, tengo entendido, no sé si únicamente vos o vos y más gente están organizando un evento para dentro de un par de meses que conmemora la llegada de Einstein hace exactamente 100 años a Argentina. De hecho, la génesis de esta charla con nosotros tres tiene bastante que ver con eso. Quería consultarte, José, en ese sentido, porque vos venís promocionando a alguien que yo, bueno, dos que conozco muy bien, Javier Santolaya, que muchos los conocemos porque es un divulgador muy famoso y excelente de la ciencia en español, y a un científico que es Juan Martín Maldacena, argentino, que está promocionado como el Einstein de la actualidad. No obstante, esto ya se lo pregunté a Miguel Alcubierre, yo intenté escuchar charlas sobre él y ya le confesé a Miguel y ahora te confieso a vos, no entendí absolutamente nada. Obviamente yo no tengo background físico, pero es, a lo mejor pasa como pasa con Einstein en 1920, que no está el lenguaje preparado, tal vez, porque yo ahora leo los libros de divulgación sobre Einstein, como el que escribiste vos, y tal vez después de haber leído varios, siento que algo entiendo de la teoría de la relatividad, obviamente no a nivel matemático, pero que puedo entender mucho. De la producción de Maldacena, nada. No llegó ni al Sí, 10%. Entonces, no, bueno, pero normal. Sí, sí, pero a ver, está bien. no, es normal porque, a ver, eh, una cosa es, o sea, puede ser muy abstracta la idea de espacio-tiempo curvo, pero bueno, la idea de una membrana elástica que se curva cuando le pongo arriba una bocha, bueno, es algo muy familiar y no captura la totalidad del concepto, no. De hecho, según la pregunta que te hagas, puede que incluso la analogía de la bocha en la cama elástica sea hasta mala. Pero para una buena parte de lo que uno necesita, quiere saber normalmente de la gravedad, funciona muy bien. Para entender por qué los cuerpos orbitan a otros por el mero hecho de moverse en un espacio-tiempo curvo. Cuando uno va a cualquier museo de ciencia, está eso, una membrana elástica con una bocha grandota en el medio, uno tira una bolita y la bolita empieza a orbitar, uno, bueno, se hace una buena idea de por qué, de que efectivamente puede pasar algo así. Luego, cuando uno le explican que directamente es el espacio el que se curva, el espacio-tiempo, por lo tanto la luz también tiene que seguir caminos, la luz se mueve por el espacio, por lo tanto si el espacio está curvado, pues tendrá que ir por ese espacio curvado y por eso se puede deflectar cuando pasa cerca de una estrella, por ejemplo, como se comprobó en el eclipse de 1919. Entonces son cosas que uno puede, tienen un nivel de abstracción, sí, pero una estrella, luz, planetas, son todas cosas que, bueno, creo que todos podemos representarnos en la cabeza fácilmente. Digamos, Maldacena, el trabajo de Maldacena, bueno, Maldacena tiene muchos resultados importantes, pero digamos, el gran resultado que lo convirtió, que lo catapultó a una categoría legendaria en su tiempo, es un trabajo en el cual, digamos, si tuviera que decir en pocas palabras qué es lo que él hace, hay un gran conflicto entre la mecánica cuántica y la relatividad general desde hace décadas, identificado hace muchas décadas. Maldacena mostró algo increíble y es que Maldacena construyó lo que yo creo que hoy es la única teoría cuántica de la gravedad que tenemos, creemos que es coherente, consistente, que permite calcular y que está bien, digamos. Claro, no es la teoría cuántica de la gravedad de este universo. ¿Por qué? Porque la idea de él necesita de
el concepto de la energía oscura, cosa que sí creemos que nuestro universo tiene, pero con el signo al revés. Y eso es algo, es así, o sea, la matemática lo demanda, no queda otra, y no sabemos muy bien si ese cambio de signo es, de hecho uno podría decir, bueno, un cambio de signo, borrarlo y cambiar, no, no. El trabajo de Maldacena es como el de Einstein, también llevado a cabo en solitario en su enorme mayoría de la No, concepción. bueno, a ver, la conjetura de Maldacena es un trabajo firmado por él solo en noviembre del 97. Maldacena suele trabajar con otra gente, o sea, no es una persona como por ejemplo fue Paul Dirac o Einstein, que fueron personas que la mayor parte de sus trabajos, o sea, no sé qué porcentaje, pero yo diría que más de la mitad de los trabajos de Einstein y el 90% de los de Dirac fueron solos. Maldacena no es tan solitario, pero bueno, se reserva cuando tiene una idea que no, bueno, que merece no ser compartida, sí que la escribe él solo. Entonces, esta idea que él tuvo, en realidad, en su momento, cuando él la planteó, había un físico ruso que está en Princeton, que se llama Igor Klebanov, que a posteriori uno se da cuenta, de hecho muy rápidamente, la gente se dio cuenta de que Klebanov estaba al borde, o sea, lo tenía frente a estaba escribiendo trabajos que la tenía picando en el arco y estaba mirando para otro lado. De hecho, en un inicio, Klebanov intentó, cuando salió el trabajo de Maldacena y se empezó a entender que era importante, cosa que no ocurrió, tardó 3 meses más o menos en ocurrir. Cuento una pequeña anécdota, yo fui en la primera semana de diciembre del 97, Maldacena contó por primera vez este trabajo en Europa, en el CERN, y yo justo estaba ahí escuchándolo, y nunca me voy a olvidar de lo que ocurrió. Yo no era consciente en absoluto de que estaba escuchando algo que venía a revolucionar la física. De hecho, como yo soy amigo de él, le pregunté en qué andaba. Él venía de hacer trabajos en el estudio de la entropía de agujeros negros, que es un tema también muy importante, muy profundo, y en el último año venía haciendo eso. La última vez que lo había visto yo, que había sido, no sé, unos meses antes, estaba trabajando en eso. Por lo tanto, ya para mí, ya eso lo hacía un capo. Pero cuando le pregunto, le digo, che, ¿cómo va lo de los agujeros negros? Me dice, no, no, ahora estoy haciendo otra cosa, estoy trabajando. Y me dijo muy relajadamente que estaba haciendo cosas de física de partículas. Lo cual dije, bueno, me pareció rarísimo lo que me dijo. Bueno, y luego dio su charla, yo entendí un poco, lo fui entendiendo con el correr del tiempo, en su charla no entendí mucho, pero nunca me voy a olvidar que estaba en su charla, había un físico que se llama Leonard Susskind, que es uno de los grandes de teoría de cuerdas, que era como el senior de toda la conferencia, y luego había un montón de gente muy importante. Bueno, lo atacaron a Maldacena por todas partes, pero por todas partes, y él, claro, él había tenido esta idea que, bueno, no la tenía completamente atada. Era como una especie de intuición, que había 4 o 5 cosas que cuadraban y la quería contar, y escribió el paper y lo mandó a publicar, pero bueno, si lo atacaban mucho, obviamente él todavía no tenía respuesta para muchas de estas cosas. Y en un momento se defendió de manera muy graciosa, como diciendo, bueno, se estaba tratando sobre todo en esa conferencia una idea de Susskind, que también tenía, podía considerarse la floja de papeles. Lo que pasa es que era un tipo con mucha más, en ese momento, un veterano, ¿no? Entonces, en un momento, Maldacena, para defenderse, cuando lo estaban atacando, ya no lo dejaban hablar, dijo, bueno, en el peor de los casos, esto es tan inútil como la idea de... Y dijo eso, la gente se rió, y él dijo, uy, perdón, y luego fue gracioso porque es como que yo después nos fuimos a tomar algo y le dije, che, te pasaste un poco con esto, y él decía, uy, ¿te parece? Uy, estaba como preocupado. Bueno, la idea de él, en febrero del año siguiente, salieron 2 trabajos que la catapultaron a la estratosfera, que fue un trabajo de Edward Witten, que es, o sea, incluso para Maldacena, que es, yo creo que el Einstein de nuestro tiempo, Witten es una persona a la que Maldacena admira, como admiramos todos, porque es incomprensible. Es el único físico que ha ganado la medalla Fields de matemática, y es un personaje que pareciera realmente venido de otra, digamos, si alguna duda puedo tener de que haya extraterrestres es cuando veo a Edward Witten, porque es una persona que no se puede explicar uno cómo tiene la cantidad de conocimiento que tiene. En su época, ahora está recién jubilado, pero en su época de madurez sacaba un trabajo por mes como mucho, o sea, quiero decir, mínimo, todos trabajos que ya solo escribirlos, yo no daba el tiempo, o sea, si hacías el cálculo, si yo lo tipeo y me lo están dictando, creo que no me da tiempo. Y muchos trabajos de esos son rompedores completamente, técnicamente complejos. Es un personaje muy espectacular.
Él escribió 2 trabajos en febrero del 98 que básicamente le hicieron ver al mundo que Maldacena lo que había hecho era profundo. Y luego hay otro trabajo de Gapser, Klebanov y Poliakov, un trío de ahí también de Princeton, que mostró cómo construir la regla número 1 del diccionario, de ese diccionario entre la frontera y el volumen, que permitió, que abrió básicamente el terreno para que mucha gente se pusiera a hacer comprobaciones. Pero bueno, Maldacena es una persona muy, bueno, como persona, además es una persona muy humilde, muy, que yo creo que no le gusta hablar y discutir con otros, entonces construir con otros, ¿no? Es muy linda el trabajo de construir física teórica con otros, porque es una especie de conversación, es un ejercicio medio como casi socrático, digamos, de mayéutica, de ir con el otro elaborando, eh, digamos, atacando las ideas del otro, que te ataquen las tuyas, probarlas, y bueno, uno va construyendo un edificio que luego, por supuesto, tiene que ser sostenido por la matemática, ¿no? Luego hay que ir y poner ahí todos los ladrillitos que tienen que ser bien fundamentados matemáticamente. Excelente. Bueno, muy buena explicación. Ya que estuviste nombrando a Maldacena, no te hice la pregunta puntualmente, porque se la voy a hacer a Gustavo, que tiene que ver un poco con esta descripción de admiración que hizo José con las ideas de Maldacena. Gustavo, vos en tu caso, y esta pregunta me interesa un montón, porque como nombré antes, vos sos el primer invitado que no viene de ciencias duras. Si tuvieras que vivir la vida de un científico, ¿a quién elegirías? Bueno, voy a elegir a alguien de las ciencias sociales, Carlos Marx, indudablemente. Pero soy un admirador también de la ética de Einstein. Hay que recordar, en estos momentos de motosierra y críticas al socialismo, aquel formidable trabajo que recomiendo de Einstein, ¿Por qué el socialismo?, de 1949, que tiene no solamente el valor ético de, de Einstein como ciudadano, sino que es de un gran valor teórico en cuanto a la concentración del capital, el papel de los medios, y a veces lo suelo mandar a algunos amigos que no tienen por ahí algunas cosas demasiado en claro. Por eso quiero finalizar mi participación con esta reivindicación del Albert Einstein pacifista, ciudadano, y me parece un ser humano, además un científico notable, formidable. Sí, aprovecho para decir que en la conmemoración, que no hemos hablado mucho de la conmemoración que se va a realizar justo dentro de un mes, 25 de marzo, va a arrancar, es cuando cuando llegó Einstein a Argentina y va a durar las 4 semanas que él estuvo en Argentina. Va a haber varios espacios para justamente abordar a esa figura de Einstein, que es una figura muy poco considerada, incluso en el libro que escribí con Andrés Gomberov. Fuimos de alguna manera posteriori, me di cuenta que ni siquiera fue ni una autocensura ni nada, pero uno es como que no, la etapa de Einstein en Estados Unidos, que fueron 20 años, fue una etapa científicamente que no es relevante en la vida de Einstein, digamos, no hizo nada, bueno, sí, algunos trabajos sí al principio, pero bueno, el grueso de su obra importante es previa. Pero claro, ese Einstein que enviudó muy pronto y que entonces, bueno, tenía cierto amargor en lo personal, al mismo tiempo una vida de figura pública, un rockstar absoluto, o sea, una persona que es como un poco lo que conocemos hoy. eh, Se encontró con un periodo con todas las tensiones de entreguerras, con luego la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el macartismo y el racismo en Estados Unidos. Entonces, todo ese cóctel, como agarró a un Einstein que probablemente más joven no hubiera estado, o sea, siempre fue una persona humanista e interesada por lo que pasaba en el mundo, pero de hecho siempre lo fue. Pero bueno, obviamente cuando era más joven seguramente estaba 23 horas por día pensando en sus cosas y estaría más distante. En Estados Unidos tuvo más tiempo para probablemente poner el foco ahí y Einstein tiene una dimensión que para mí es hermosa, que es, a pesar de que luego, bueno, la gente cuando ahora se acerque la fecha de la conmemoración va a empezar a encontrar los textos que Einstein escribió, dijo algunas barbaridades sobre Argentina
que no vienen mucho, bueno, no tienen mucha relevancia, creo yo, pero ya se comentarán en su momento y ya las discutiremos en su momento, ¿no? O sea, Einstein era un europeo que venía con todos los prejuicios del mundo a ver a los indios, básicamente. Era su percepción del viaje. Pero al margen de eso, él fue una persona tremendamente valiente a la hora de tomar determinaciones sin medir las consecuencias personales que implicaban. Ya Gustavo mencionó la primera de ellas cuando renunció a la ciudadanía alemana. Tenía 17, 19 años, no sé, o sea, menos de 20 años. Y estamos hablando 16, ¿cómo? 16 16. años. Quedó 5 años apátrida. Ah, O sea, no es una tontería. Se quedó sin pasaporte apátrida y luego más adelante tuvo la nacionalidad suiza y luego recuperó la alemana, porque cuando lo quisieron contratar en Alemania, en la Academia Prusiana de Ciencias, mucho tiempo después, o sea, Einstein ya había escrito los 4 trabajos que escribió a los 26 años, que yo creo que cualquier físico coincidiría que debería haber ganado 4 premios Nobel, uno por cada trabajo, en fila, así. Bueno, ganó uno solo por uno de ellos. Eh, a pesar de eso, no conseguía un puesto en ninguna universidad. Terminó consiguiendo el puesto cuando de alguna manera, primero en Praga le ofrecieron un puesto, se fue un año a Praga y luego Marcel Grossman le ofreció volver a Zúrich y estar ahí, bueno, hasta que finalmente consiguió el puesto en la Academia de Ciencias de Berlín. Cuando, para volver a ese puesto, tenía que ser alemán. Y entonces en principio era un problema, porque él ya no era alemán, él había renunciado a la ciudadanía, pero claro. aparentemente cuando renunció, bueno, no sé, alguien encontró un fallo de papeles en eso, entonces dijeron, bueno, pues no, tu renuncia en el fondo no vale, y le volvieron a dar la ciudadanía alemana. En el año 33, cuando Hitler llegó al poder, que él estaba fuera de Alemania, fue al consulado alemán y devolvió el pasaporte, y renunció por segunda vez. Por eso yo soy muy enemigo de cuando, y digo algo cuando escucho en cualquier presentación que se refiere a él como el físico alemán, porque estamos hablando de una persona que renunció 2 veces, no una, 2 veces a la ciudadanía alemana, se sintió despreciado por Alemania casi sistemáticamente. Otra cosa que quiero mencionar sobre su valentía, cuando, no me acuerdo en qué año fue exactamente, antes de la visita a Argentina, bastante antes, hubo después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania quedó humillada, hubo un auge rápido del nacionalismo y hubo un escrito de muchísimos científicos alemanes, se pasó como si fuera una solicitada para que todo el mundo firme, para exaltar el nacionalismo y que Alemania, la gran Alemania, bla, bla, bla. Bueno, Einstein todavía no tenía un puesto permanente, o sea que se jugaba, podía perfectamente decir, che, yo firmo, porque igual acá entre firmar y no firmar. Si no firmo, quizás me quedo, no puedo trabajar nunca como científico. Bueno, solo hubo 4 personas que no solo no firmó, sino que escribió una carta en respuesta a esta. Por cierto, uno de ellos fue un tipo de apellido Nicolai que luego se fue a vivir a Córdoba y fue probablemente la otra comida privada que él tuvo, fue con Nicolai en Córdoba, porque bueno, tenía una persona, y Einstein firmó eso cuando se jugaba la carrera y le dio un poco igual. En Estados Unidos sus intervenciones contra el macartismo él tuvo enfrentamientos televisivos con la primera dama de Estados Unidos. Se la jugó por un montón de colegas, afirmó permanentemente digamos, que no se podía admitir el macartismo. Cuando él en un momento ya no daba más charlas, no salía más de Princeton, fue solo a dar charlas a universidades negras, cuando había algún tipo de linchamiento, algún incidente, los que en Estados Unidos nos tiene acostumbrados. O sea, fue una persona que se jugó por muchas ideas. Efectivamente, este texto de ¿Por qué el socialismo? Me encanta que lo haya sacado Gustavo, porque es un texto que cuando uno puede discutir, y es un tema para otro podcast probablemente, ¿no? Sobre la naturaleza del socialismo y de sus ideas. Pero bueno, ahí tenemos a una persona, quizá el científico más brillante de la historia, reflexionando sobre la constitución de una sociedad y de sus reglas, y afirmando con esa misma capacidad racional y con ese mismo, o sea, no está hablando, no es un texto en el cual él opina y que no Sí, sé, sí, que él le sí. gusta más un Bueno, partido o el otro. No, él razona que sí. para construir una sociedad, él tiene textos de estas cartas que se intercambió con Freud, él intenta pensar en cómo se construye una sociedad para poder vivir en armonía. Y concluye que la única opción es el socialismo.
Y es algo totalmente ninguneado, prácticamente no se habla, y no sé, yo creo que quien tenga tanto desprecio por el socialismo, como parece que ahora se ha puesto de moda con algunos personajes, bueno, no se deberían contestar uno por uno los argumentos que ahí se dan, ¿no? Que no son bastante difíciles de contestar. ¿no? Me encanta, se acaba de dar un momento que está espectacular. Debes conocer, seguramente José y probablemente Gustavo también, el podcast que se llama Radiolab, que yo escucho muy, muy seguido. Y una vez ellos decían, hay que entrevistar a los científicos, pero los científicos hay que hacer las entrevistas bien largas, porque mucho de lo que dicen es aburrido, pero en un momento le brillan los ojos y le sale realmente, eh, aflora la luz. Y yo creo que es lo que acaba de pasar con ustedes, ¿no? Cuando, no digo que la otra parte haya sido que no valga la pena, pero llega un momento de la conversación donde vale muchísimo la pena y mi aporte a este tiene que ver justo con la condena que sufrió Albert Einstein, ya que sus ideas fueron de alguna manera la base fundacional a la creación de la bomba atómica y que de alguna manera le tocó de costado la culpa de haber creado una teoría que permitió después, bueno, la matanza a un montón de personas. Y es algo que a mí, en todos los científicos, me llama mucho la atención, la participación en las guerras, especialmente en las guerras mundiales, Sí, pero eso es donde, completamente, Bernardo, perdón que te interrumpa, eso es completamente injusto con Einstein, porque justamente Einstein fue el único gran Claro, científico que en Estados Unidos no participó del proyecto de los Álamos, no lo convocaron, y no lo convocaron porque obviamente no son tontos y sabían que Einstein no se iba a quedar callado. De hecho, o sea, el expediente del FBI de Einstein tiene miles de páginas. Lo tenían como un personaje peligroso que había que tener controlado. La contribución de Einstein a la bomba atómica es como si dijéramos la contribución de los hermanos Wright a la bomba atómica. Sin claro. avión no se hubiera podido tirar la bomba atómica, pero nadie echaría la culpa a los hermanos Wright. O sea, Einstein cuando escribió E igual mc cuadrado, qué sé yo, pensar que eso algún día iba a permitir, primero que es una fórmula, es una ley de la naturaleza, o sea que uno no puede decir, "Che, mejor no le escribo, no, a ver si avivo Giles", ¿no? Pero además era absolutamente impensable en el año 1905, cuando él lo escribió, que eso tuviera consecuencias, más que entender, por ejemplo, no sé cómo funciona el Sol, por ejemplo, que es algo importante si queremos entender cómo funcionan las estrellas. Ahora, pensar de ahí, alguien va de alguna manera a fabricar un pequeño Sol, o con esos mismos principios, una reacción en cadena que genere, es que yo creo que nadie hubiera pensado ni siquiera que era posible algo así. Era como si me dijeras, che, ojo con inventar el coche, porque el día de mañana alguien puede inventar, bueno, no sé, alguien puede poner una bomba en un coche y estrellarla contra un edificio, claro, por ejemplo. decía, los mismos aviones contra las Torres Gemelas. Otra cosa son los que participaron en los Álamos, pero incluso entre ellos, yo también déjame dar un paso más adelante y porque además estoy haciendo grandes esfuerzos para que esté presente también uno de los días de la celebración, la figura de Oppenheimer. Oppenheimer para mí es un personaje también que obviamente sin Oppenheimer no hubiera habido bomba atómica, sí, también. O sea, hay un montón de... Ahora, jamás Oppenheimer eh, pensó que se iba a usar la bomba atómica. Jamás. O habrá pecado de ingenuidad, muy probablemente. Los científicos a veces nos metemos en nuestro mundo, en nuestra torre de marfil, y no nos ponemos a pensar que esa persona que nos está encomendando algo, quizás cuando llegue el momento y vos crees que tenés el control, o sea, en la película Oppenheimer se ve muy claramente cuando se rinde Alemania, y él dice, oh, ya está, la bomba atómica era para por si Hitler lo hacía, ya está, ya Hitler no existe más. No, pero está Japón, bueno, y entonces Oppenheimer dice, lo recuerdo, dice, bueno, inviten al embajador japonés a la prueba de la bomba atómica, y cuando vea eso se va a rendir a los 2 segundos. Y ahí no me acuerdo cómo se llamaba, el militar que estaba a cargo del proyecto de los Álamos, le dijo, usted es mi empleado, no me va a decir usted lo que hacemos. Y obviamente Estados Unidos quería tirar la bomba atómica, porque no es lo mismo mostrarla y que los tipos se rindan a mostrarle al mundo. Que mira que yo te aplasto, si quiero, hago con vos lo que quiera, que fue el inicio de el Estados Unidos potencia mundial. Eso nunca lo suscribió Oppenheimer, de hecho luego la película lo muestra, fue acusado de comunista, de traidor, porque se resistió a que se continúen creando otras bombas, y Einstein jamás apoyó eso, de hecho él, que espero también que se pueda debatir durante esta conmemoración,
2 semanas antes de morir, firmó con Bertrand Russell el manifiesto de ambos, en el cual que inició lo que se llama hoy las conferencias Pugwash, que es un movimiento que lleva ya décadas propugnando el desarme nuclear, bueno, algo que ha tenido efecto. O sea, hoy en día vemos que el mundo, hay un montón de armas nucleares, entonces pareciera que no ha servido de nada, pero si uno entra en detalle, y la secretaria general actualmente es argentina, es Karen Hallberg, si uno entra en detalle, uno ve que hay mucho menos armas nucleares de las que podría haber, porque ha habido un montón de acuerdos y de impulsados por esta conferencia, por ejemplo, que han permitido frenar un poquitito la carrera. Muy interesante, gracias por la intervención, José, porque la verdad que tenía muy en claro que era injusto la condena de alguna manera a Einstein por haber tenido la idea, pero tu intervención de esa manera deja las cosas muchísimo, muchísimo más claras. No sé si Gustavo quiere agregar algo más a la conversación. No, ya creo que yo he aprendido mucho también en esta conversación. Gracias, Yo José, también. gracias, Bernardo. Le hago la última consulta a José en este caso. Sin entrar tanto en detalle, ¿cuál es la pregunta para vos, científica, más grande de la humanidad que aún no tiene respuesta? Eh, esa, la que acabas de hacer. Buenísimo, me encantó. En principio, pero bueno, no, yo qué sé, o sea, yo creo que dentro de lo que comprendemos de la historia del universo, es lo más grande, o el detalle más grande que realmente no entendemos para nada y que realmente yo creo que puede estar marcando una grieta por la cual habrá algún cambio de paradigma, es la energía oscura. La energía oscura tenemos una constatación de que ahí está, del contenido energético del universo son 2/3, o sea que no es menor, es una cosa muy, muy grande. Tenemos ideas de por qué debería haber energía oscura, y de hecho las podemos calcular, y de hecho debería haber energía oscura, eso creemos que lo entendemos. El gran problema es que cuando hacemos los cálculos, la física al final necesita hacer los cálculos, nos da un resultado completamente delirante. Nos da lo que nos dicen las teorías es que la energía oscura debería ser no 10 veces más grande, ni 100, ni 1000, ni 1.000.000, sino un 1,120 ceros más grande. Es la mayor discrepancia de la historia de la ciencia y probablemente sea la mayor discrepancia en la historia de la ciencia de aquí al futuro también. Y entonces hay algo ahí gravísimo que no estamos entendiendo bien. Eh, y además tampoco es fácil saber qué hacer para entender algo de esto. O sea, tenemos una gran... Yo creo que es un momento de gran confusión en el sentido de que hay la materia oscura, que suena parecido, pero la materia oscura es algo mucho más concreto. De hecho, tenemos un montón de evidencia de su existencia. No nos sorprende. O sea, simplemente en el día de mañana sabremos, esperamos, de qué está hecha exactamente, pero tenemos un montón de ideas al respecto. La energía oscura es mucho más oscura en su capacidad de comprensión y bueno, y fue bastante inesperado. O sea, no quiero recordar a la gente, yo tengo una edad en la cual cuando hice mi tesis doctoral, la energía oscura valía 0. Eh, y en 1998 se descubrió que el universo se expande en forma acelerada, el descubrimiento es categórico, o sea, luego no ha hecho más que confirmarse y confirmarse. ¿Y qué empuja hacia afuera para producir esta expansión acelerada? Es un gran misterio, porque insisto, lo que creemos que naturalmente lo haría, sí, lo haría, pero lo haría mucho más de lo que observamos. Tanto más que directamente, si fuera esa la explicación, no habría átomos, no habría física, no habría química, no habría nada, porque la repulsión sería tan violenta que no se formarían las partículas, ni los átomos, ni nada. Entonces, bueno, espero que en la próxima vez que hagamos un podcast te pueda decir algo más sobre esto, pero ahora mismo es una gran incógnita. Pedazo de pregunta. José y Gustavo, les quiero agradecer un montón la participación. Entiendo que ambos sacaron tiempo de sus vidas para sumarse al podcast, así que nada, les agradezco un montón la participación y así cada uno con sus cosas. Gracias. Gracias, gracias. Gustavo, me gustaría tener tu contacto, no sé si me lo podés mandar, porque todavía no tengo totalmente cerrado el programa de... Yo quiero hacer un evento por día. Vos estás en Firmat.
Sí, pero me puedo trasladar Te puedes sin problema. trasladar. Sí. Y yo tenía un amigo de firma, Román, ¿cómo era el Román apellido? Rossi. No, Ross, Román Rossi es el físico de acá de Firmat. no, pero no es físico, no. Era Ah, compañero ok. de ingeniería. Román, el apellido no era Rossi, pero era parecido, pero con doble Z, era Pozzi, no me acuerdo. Ah, no, Compañero de hace, de mi época no de lo conozco. ingeniero, o sea, cuando tenía yo 18 años, 19 años. Ah, yo te nombré a Román Rossi porque él es físico del Balseiro, ahora está viviendo en México, pensé que lo conocías a él. Ah, no lo conozco. Es físico No lo conozco. Pasale, Bernardo, mi contacto. Sí, yo tenía en la cabeza hacer algo Ah, con Lugones, de hecho con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mañana tengo una reunión. Una de las cosas que me ofrecieron fue la biblioteca Lugones para hacer algo ah, allí. Entonces me parece que es una de las cosas que yo quería cubrir. De hecho estaba pensando, la verdad que no te conocía, estaba pensando en hablar con Guillermo Martínez, que no, quizás específicamente no íbamos a hablar de eso, pero sí de literatura y ciencia. De hecho, una cosa que quiero hacer es en la casa de Sábato. Quiero hacer, algunos de los eventos quiero hacer en la casa de Sábato también, pero creo que al menos tengo dos ideas de eventos de ciencia y literatura. El de la casa de Sábato no te lo ofrezco de momento, pero tengo una idea loquísima que no va a funcionar. La probabilidad de que funcione es cero, pero si funciona se van a enterar. Porque es una invitación a alguien imposible, bueno, pero confío en que también la locura de que sea en la casa de Sábato, en el jardín para 20 personas, que no entra mucho más ah, allí, le resulte seductor. Pero sí quiero hablar del tema de Einstein y Lugones. eh, entonces veríamos el cronograma, te pregunto y tratamos de hacer algo. muchas gracias, un ¿Firmate honor. está más cerca de Rosario que de Buenos Aires? Sí, a 100 Ok, kilómetros de Rosario. Yo vivo entre Rosario y Firmat, me ok, muevo. porque tengo una invitación para ir a Rosario. Bueno, listo. Pasame el contacto y yo después te Dale, lo digo. dale. O una vez hiciste, José, en el Atlas, Sí, una obra musical en Rosario que era música y ciencia y yo fui. estuviste ahí, mirá. Fui ahí, hace, no me acuerdo, 3, 4 años, no sé cuándo fue. No, tanto no. Fue. No, 2 años, diría yo. Ah, 2 años, Dos, bueno, 2 años, no dos sé. años, 2 años, Como sí, sí. justo fui papá en el medio, tengo la Claro, te medición del tiempo parece. justamente. Bueno, Eh, esa obra la seguimos. El año pasado hicimos una gira por España de ah, 10 ciudades y creció muchísimo. De hecho, esa gira fue importante, la que pasamos por Rosario, para consolidarla, porque yo vivo acá, mi hermana, que es que tocaba la guitarra, y la cantante que vive en Tras la Sierra, ujú. prácticamente el ensayo es casi la obra que viste. Entonces, eh, inicialmente era como música, texto, muy, muy suma directa, para hablar en términos matemáticos, o sea, y luego empezamos a amalgamarlo. Y más o menos en esa gira fue cuando le dimos la forma que tiene, que luego ahora la tiene, yo creo que muy aceitada. Hay un montón de elementos que no tenía la versión que hicimos en Rosario, de complicidad y de actuación, de humor en la obra y demás. Pero bueno, es una obra que le tengo mucho cariño. Ojalá que pronto la volvamos a hacer. Está bien. Quiero agregar nomás que para mí sería un placer enorme que se sume Gustavo y te puedo asegurar, yo lo escucho siempre a Gustavo que habla por la radio y bueno, por la tele, aparece seguido. Es genial todo lo que tiene para decir. Dijo ni el 5% de todo lo que sabe y todo lo que puede decir, así que sería espectacular. Y me sumo, me Sí, voy a colar también, no como orador, pero si van, me voy yo también. ok, Bueno, perfecto. No, yo creo que Pero lo haremos, lo haremos. O sea, bueno. yo quiero tratar el tema de Lugones y yo no te conocía y obviamente tengo ahora mismo la certeza de que nadie va a saber más que vos de esa dimensión y me gustaría escucharla y que la charlemos. Bueno, gracias. Me tengo que buenísimo. retirar acá porque el correo, los chicos tienen que trabajar y Sí, sí, estoy no, se me ocupando el extendió espacio. bastante más de lo que Ah, tenía pensado incluso, Sí, así que sí, bueno. Juan. Gracias, yo te mando por Instagram el teléfono, que es lo que tengo tuyo, Perfecto. Gustavo, por si querés dale, algún mail. dale. Sí, un Buenísimo. lujazo, Yo le José, mando la el verdad WhatsApp. que un Gracias, lujazo. gracias a los dos. Un abrazo Gracias. fuerte. Chau, Nos chau. vemos, gracias. Chau, chau.